pasamos ahora a Romina Leiva. Romina, te vi por ahí. Me presento, mi nombre es Romina Leiva, buenas tardes a todos. Yo soy veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Actualmente me encuentro trabajando en la cátedra de enfermedades infecciosas, en la parte de investigación de enfermedades infecciosas que afectan a los equinos, y este trabajo surgió ya que en la facultad hay, digamos, un espacio donde se hacen intervenciones asistidas con animales, y en, digamos, colaboración con ellos surgió la idea de hacer todo esto. El trabajo que voy a presentar se titula Estudio observacional del comportamiento como indicador de bienestar de caballos utilizados en intervenciones asistidas con IPAE, y esto es una comunicación preliminar. Para empezar, las intervenciones asistidas con animales, se denominan IACAS, son intervenciones que incluyen intencionalmente animales en un proceso terapéutico, ya sea lúdico, ambiental, digamos, con la parte psicológica, que, digamos, incluyen pacientes autistas, con problemas motores, pacientes con adicciones, entre otros tipos de pacientes que también se pueden incluir. En la facultad se realizan desde 1996 y fueron incorporando proyectos de extensión, de investigación, de docencia también, hasta que en el 2014 se creó una cátedra propia para todo esto, que es la Cátedra Libre de IAC. Esta cátedra en la facultad dicta cursos tanto de grado como de posgrado y tiene todo lo que, digamos, un trabajo interdisciplinario. El modelo integrado de psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos, que se denomina IPAE, es un tipo de IACA. Digamos, tiene que ver con actividades en las que el paciente no monta el caballo, a diferencia de otro tipo de IACAs que sí. Es una herramienta transdisciplinaria, es decir, que más allá, digamos, de solo la parte de psicoterapia que se utiliza, también hay otras disciplinas que intervienen en este trabajo. Este modelo propone también a las IACAS como herramientas de aprendizaje y psicoterapia. Y acá es donde, digamos, incluimos a la Fundación Dasein, que es una fundación que trabaja con distintos tipos de pacientes y que aplica este modelo. Según IPAE, tenemos una concepción del caballo que es un sujeto de derecho, es un animal no humano y es capaz de generar interacciones de mutualismo con los pacientes. Esto digamos, genera un cambio en la forma de relacionarse en el aquí y ahora, y es muy importante ya que se considera, en cierta parte, que el animal y el humano funcionan como un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que las actitudes o las reacciones que tengan tanto el animal como el paciente generan, digamos, una actitud que después es trabajada en terapia con los psicólogos. Entonces, esta característica es fundamental en este modelo. A partir de esto, surgió un convenio entre la facultad y la Fundación Dasein, en la cual los pacientes de la Fundación Dasein trabajan con equinos y en el predio de la Facultad de Veterinarias de la UBA. En el año 2017 comenzamos con una investigación sobre el efecto del modelo IPAE en los pacientes que estaban siendo tratados. Después de 2 años de ese estudio se observaron efectos positivos en los pacientes duales y en la rehabilitación de adicciones. Entonces, a partir de esto, nos surge un interrogante. Si bien estos estudios se hicieron en pacientes humanos, ¿qué efecto era el que generaba o qué impacto era el que generaba esta terapia en los equinos? Entonces se comenzó un estudio piloto sobre el comportamiento y el bienestar de esos equinos que intervienen en las sesiones de IPAE. De esta manera surge el objetivo de este trabajo, que es relevar el comportamiento de los equinos utilizados en este tipo de modelos. Esto es un estudio descriptivo que estamos haciendo y es un trabajo transdisciplinario en el cual intervienen las cátedras de IACA, de Bienestar Animal y de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sumado también la Fundación Dasein.
El enfoque que tenemos es transdisciplinario, ya que intervienen psicólogos especializados en el método IPAE, veterinarios especialistas en equinos, un biólogo especialista en comportamiento animal y especialistas en IACA. La metodología que usamos en este trabajo observacional, se incluyeron 6 sesiones bajo el modelo de IPAE en el predio de la facultad, de la cual participaron 5 pacientes de la Fundación y 7 caballos adultos de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Tanto los pacientes como los caballos no estuvieron en todas las sesiones, es decir, que se iban alternando, que es un punto para tener en cuenta que después lo voy a charlar en la discusión y conclusiones. Se trabajó con diarios de campo, con fotografías y grabaciones fílmicas, ya que este tipo de terapias se basan básicamente en: llegan los pacientes y obviamente todos los que trabajamos ahí, y los equinos se encuentran en el potrero habitual. Posteriormente se traslada a un potrero donde se hace la terapia, que es el que denominamos potrero IACA. Se realiza la terapia donde hay la interacción de los pacientes y los animales, y posteriormente permanecen un tiempo en ese potrero y después se reubican en su potrero habitual. Por eso es que decidimos presentar 4 etapas de estudio: la preinteracción en su potrero habitual, la preinteracción en el potrero IACA, la primera interacción y la postinteracción. Se tuvo en cuenta la actitud postural que tuvieron esos caballos, la posición y el movimiento de las orejas que se observaban desde lejos en primera instancia, y posteriormente se observó la actitud que tuvieron los mismos hacia el acercamiento del observador. Y podían tener distintas actitudes: acercamiento, indiferencia, podían alejarse del observador también. Y también se registraron actividades no incluyentes, como pastar, acercarse, alejarse, ser indiferentes, interactuar, levantar la cabeza, etc. Se observaron distintas actitudes en las sesiones. En la preinteracción en el potrero habitual, ahora voy a mostrar una, pero después voy a dar bien los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, en este caso estamos observando el animal desde lejos, el animal estaba pastando, cuando nos fuimos acercando, el equino se fue. Entonces eso lo tomamos como un alejamiento hacia el observador. También observamos qué sucedió en el potrero de IACA, donde se realizaba la terapia, las actitudes durante la primera interacción, es decir, la interacción que tuvieron con los pacientes, y posteriormente a la interacción también fueron observados, tanto de lejos como de cerca. Y los resultados que obtuvimos fueron que la actividad más frecuente fue pastorear en los 4 estadios. La preinteracción en el potrero habitual, la actitud más frecuente fue la indiferencia, seguida por acercarse. En la preinteracción en el potrero de IACA, la actitud más frecuente fue la indiferencia, seguida por acercarse y alejarse, que digamos se mantuvieron en la misma proporción. Durante la primera interacción, la actitud más frecuente fue interactuar, seguida por la indiferencia, y la posinteracción del potrero IACA, la actitud más frecuente que tuvieron fue la indiferencia, seguida por acercarse. Cuando obtuvimos estos resultados, también tuvimos que tener en cuenta factores como la presencia de otros animales, por ejemplo, que interactuaban con los equinos que estaban en terapia. Por ejemplo, había animales que se encontraban en potreros lindantes al que se estaba realizando la terapia, que algunos iban a interactuar entre los alambrados, o que como que les llamaba la atención y se acercaban hacia esos otros animales. Otra cosa también son los cambios en la manada. En las sesiones que hicimos, que observamos, hubo un ingreso de un animal y se generaron problemas de jerarquía. Uno se llamaba Mandinga y otro Pedro. Pedro es un equino que se encuentra hace muchísimo tiempo en el predio de la facultad. Mandinga es el que ingresó, y en una sesión tuvieron una actitud agresiva entre ellos.
Entonces esto lo consideramos como un problema de jerarquía que también puede intervenir y ser un factor que altere las observaciones que estamos haciendo. Y también los animales recibían fardo de rutina 1 o 2 horas antes de las sesiones, por lo que tenemos que tener en cuenta el horario de comida, por si están con hambre o porque si están pastando todo el tiempo, etc. En la discusión y las conclusiones, la elevada frecuencia del pastoreo surge como un interrogativo si es un coping pasivo, que es una actitud que, digamos, presenta el animal ante situaciones de estrés. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si le estaban dando de comer 1 o 2 horas antes, no sabemos si se debe a que estaban con hambre y por eso pastoreaban o se debe a un coping pasivo. También la similitud de los guarismos sugiere un posible estado similar en los 4 estadios, es decir, que no se vieron grandes diferencias entre las 4 etapas de estudio. Esto es un estudio preliminar que estamos haciendo y que nos va a permitir a nosotros, o sea, nos permitió poner a punto la metodología para desarrollar los trabajos posteriores. Poner a punto cómo vamos a hacer el trabajo, qué observaciones tenemos que tener, y es de suma importancia el entrenamiento de los operadores con los etogramas consensuados. Es decir, las observaciones que realizamos, que la gente, o sea, las personas que vayan a hacer las observaciones, estén entrenados para que puedan detectar las actitudes que estuvimos exponiendo anteriormente. También esto tiene un impacto positivo en, digamos, de los tratamientos de los pacientes con el modelo IPAE. Ya se sabía desde antes que genera digamos, en la terapia de humanos, el impacto que genera es positivo porque los pacientes mejoran todo lo que es la parte de la terapia, disminuyen digamos, el estrés, disminuye la ansiedad, entonces es importante este punto. La importancia del bienestar de los equinos en los dichos tratamientos, es decir, nosotros, si bien sabemos que genera un impacto positivo en humanos, lo que queremos detectar es si en los equinos genera el mismo impacto positivo también. Y, digamos, de esto surge perspectivas de un voluntariado como para poder llevarlo a cabo, ya que esto es un estudio preliminar y lo estamos poniendo a punto, a ver si puede salir algo quizás a partir de este trabajo. Y bueno, con eso terminamos. Tengo un video para mostrar también, que si me queda tiempo quizás lo pueda mostrar. Ya se pasó el tiempo, pero si están de acuerdo, hasta ahora no hay preguntas. ¿Qué extensión tiene, Romina? ¿Cómo? ¿Qué extensión tiene el video? No, son unos segunditos, es para mostrar más que Bueno. nada cómo se hacía la observación. Bueno, adelante. Dale. Ahí lo pongo, esto digamos es en el potrero habitual, donde se hacían las observaciones, donde se encontraban los equinos. A ver si puedo mostrar. Acá, por ejemplo, eso es lo más, digamos, que ahí cuando nos fuimos acercando, el animal se fue, que estaban pastoreando, que es la actitud más frecuente que encontramos. Básicamente era eso, comentar un poco cómo las actitudes que tenían, observar cómo era el movimiento de las orejas, la actitud postural, si se acercaban, si se alejaban. Pero bueno, era eso más que nada. Así que con eso ya termino. Bien, por ahora no hay preguntas en el chat. Yo te quería decir, Romina, ¿cuántas Sí. variables intervinientes, ¿no? En este primer estudio preliminar? Cuestiones que Sí. hacen desde la alimentación hasta el entorno, cómo influyen en el comportamiento del animal. Totalmente, sí, sí, sí. Que eso hecho, o sea, era una de las cosas que más nos generaba dudas quizás al inicio, porque no sabíamos si estaban pastoreando porque realmente tenían hambre, también fuimos cambiando el horario como para ver los factores, pero bueno, sin embargo, digamos, un día cambiamos el horario de alimentación y los animales seguían pastando igual, por eso también es que nos surge el interrogante de si es un coping pasivo o no esa actitud de pastorear todo el tiempo. Bien, y pensaba algo más.
el estado de ánimo o las sensaciones de los pacientes que se acercan al animal, ¿también son variables intervinientes? Te Sí, eso pregunto. era lo que hablábamos también con, digamos, los psicólogos y todos que trabajan ahí, porque ellos plantean que es como un espejo que surge entre el animal y el paciente. Entonces, por ejemplo, no sé, si el animal tenía una actitud agresiva, eso después se trabajaba en terapia y quizás surgían ciertas cosas del paciente que se veían reflejadas en el animal. Entonces, por eso también es que es, digamos, esta relación de mutualismo que se genera es súper importante en cuanto a la terapia de humanos también. Pero bueno, es como un espejo, como ellos nos dicen a nosotros, así que también eso es un factor interviniente que hay que tener en cuenta. Bárbaro, muchísimas gracias, me parece súper interesante. Gracias.